El 12 de octubre de 1992, Elena Vargas, una adolescente de 16 años, se desvaneció en las calles supuestamente seguras del distrito de Miraflores, en Lima. Durante 30 años, su historia fue catalogada como una simple fuga juvenil, un crimen pasional sin resolver que se perdió entre el caos político de un país en guerra consigo mismo. Su nombre se convirtió en un susurro incómodo en las reuniones familiares, un fantasma que habitaba los pasillos de su casa. Hasta que el derribo de una pared, 3 décadas después, reveló que la verdad no estaba enterrada bajo tierra, sino oculta a plena vista, en el lugar más íntimo y sagrado, su propio hogar. ¿Cómo es posible que un secreto tan devastador permaneciera sellado entre 4 paredes, mientras una familia se consumía en la incertidumbre y la culpa? Antes de contarte cómo unos simples carretes de película, encontrados en una caja oxidada, destaparon una conspiración que llegaba a las más altas esferas del poder, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó. La historia de Elena Vargas es un laberinto de silencios y mentiras, y cada revelación te acercará a un final que nadie, ni siquiera su propia familia, podría haber imaginado. Acompáñanos en este viaje al corazón de una oscuridad que esperó 30 años para salir a la luz, demostrando que no hay muro lo suficientemente grueso como para contener la verdad para siempre. Este no es solo un caso sin resolver, es el reflejo de una nación entera. Aquella noche de octubre, Lima era una ciudad que contenía la respiración. Los apagones programados por los ataques de Sendero Luminoso sumían barrios enteros en una oscuridad densa, y el eco de los coches bomba era una banda sonora demasiado familiar. Elena había salido de casa de su mejor amiga, Sofía, a las 8 de la noche. El trayecto hasta su casa era de apenas 10 minutos a pie, un camino que había recorrido cientos de veces. Pero esa noche nunca llegó. Las primeras horas fueron de una angustia creciente, las siguientes de un pánico absoluto. La policía, desbordada por la violencia política, registró la denuncia con una burocracia cansina. La ausencia de testigos, de una petición de rescate o de cualquier signo de lucha convirtió el caso en un vacío. Un enigma sin la primera pieza del puzzle. La madre de Elena, Amalia, se negó a aceptar la narrativa de la fuga. Para ella, su hija, a pesar de su espíritu rebelde, nunca habría infligido un dolor tan cruel de forma voluntaria. Cada noche, durante años, encendió una vela junto a una fotografía de Elena en la sala de estar, un ritual silencioso que era a la vez un acto de fe y una tortura autoimpuesta. Mantuvo su habitación intacta, con la ropa doblada en los cajones y sus libros apilados en el escritorio, como si esperara que su hija entrara por la puerta en cualquier momento. Este santuario se convirtió en el epicentro del dolor familiar, un recordatorio constante de la ausencia. La esperanza de Amalia era un hilo frágil que se negaba a romperse, incluso cuando el resto del mundo ya había dado a Elena por perdida. Por el contrario, el padre, el coronel Vargas, canalizó su dolor a través de la ira y la disciplina militar. Un hombre acostumbrado a tener el control se encontró completamente impotente, y esa frustración se convirtió en una furia fría y dirigida. Desde el primer momento su veredicto fue tajante. La culpa era de Javier, el novio de Elena, un joven estudiante de arte al que consideraba una mala influencia. El coronel utilizó sus contactos en el ejército para presionar a la policía, exigiendo resultados y centrando toda la investigación en el muchacho. No concebía otra posibilidad. Para él, la desaparición de su hija no era un misterio, sino una afrenta personal, una consecuencia directa de la desobediencia de Elena y de la debilidad de un sistema que permitía que Gentuza se acercara a su familia. Javier se convirtió así en el sospechoso perfecto, un joven de una clase social inferior, con ideas artísticas y políticas que chocaban frontalmente con el mundo conservador del coronel. Fue sometido a interrogatorios agotadores, su casa fue registrada varias veces y su vida se convirtió en un infierno de miradas acusadoras y susurros en el barrio. Él juraba y perjuraba su inocencia, explicando que su última conversación con Elena había sido sobre planes para el fin de semana, nada fuera de lo normal. Pero su amor y su desesperación eran interpretados como la coartada de un culpable. Sin ninguna prueba física que lo vinculara a la desaparición, la policía se aferró a él por pura inercia y por la presión del influyente coronel Vargas, dejando que cualquier otra posible línea de investigación se enfriara hasta desaparecer. El encargado del caso fue el inspector Morales, un detective de homicidios curtido y cínico,
cuyo escritorio estaba sepultado bajo expedientes de atentados terroristas y secuestros políticos. Para él, el caso de Elena Vargas era, lamentablemente, uno más en una ciudad que se desangraba. La teoría del crimen pasional o la fuga con el novio era la más sencilla, la que requería menos recursos y la que, estadísticamente, solía ser la correcta. Presionado por sus superiores para centrarse en los crímenes que acaparaban los titulares nacionales, Morales siguió la corriente. Entrevistó a Javier, a Sofía, a los padres, pero sin el ímpetu de quien busca una verdad compleja. El caso de la adolescente de Miraflores se convirtió en una espina en su carrera, un expediente relegado al fondo del archivador con la etiqueta no oficial de sin solución. Los primeros años fueron una tortura de tiempo suspendido. Los carteles con el rostro sonriente de Elena, pegados en postes y paredes de Miraflores, se fueron decolorando por el sol y la humedad limeña, hasta convertirse en manchas de papel ilegibles. Las llamadas de Amalia a la comisaría se hicieron cada vez más espaciadas, respondidas con la misma frase lapidaria: «No hay novedades, señora». La esperanza, que al principio era una llama viva, se fue consumiendo hasta quedar reducida a unas brasas de dolor sordo y constante. La dinámica familiar se fracturó por completo. El silencio se apoderó de la casa de los Vargas, un silencio pesado, cargado de reproches no verbalizados y de una tristeza que lo impregnaba todo, desde el desayuno hasta la cena. 5 años después de la desaparición, una llamada anónima sacudió la monotonía del caso. Un hombre, con la voz distorsionada, afirmó haber visto a una joven muy parecida a Elena, trabajando como camarera en un pequeño pueblo de la Selva Central, una zona controlada por el narcotráfico. Por un instante, la esperanza resurgió con una fuerza brutal. El inspector Morales, a punto de jubilarse, organizó a regañadientes un pequeño operativo. Viajaron durante días, se adentraron en un territorio hostil, siguiendo una pista que parecía más un espejismo que una realidad. Amalia pasó semanas pegada al teléfono, esperando la llamada que cambiaría su vida. Pero como tantas otras veces, la pista resultó ser falsa. La joven no era Elena. El regreso a casa fue devastador, una caída libre de vuelta al abismo de la incertidumbre, que ahora parecía más profundo que nunca. Pasaron 10 años, luego 15. El Perú de los 90, con su violencia y su miedo, dio paso a un nuevo siglo con otras preocupaciones. El caso de Elena Vargas quedó oficialmente archivado, relegado a la categoría de leyendas urbanas del barrio. Su hermano menor, que era solo un niño cuando ella desapareció, creció a la sombra de una hermana que apenas recordaba, pero cuya ausencia definía cada aspecto de su vida. La casa familiar se había convertido en un mausoleo. El coronel Vargas se jubiló y su rigidez se transformó en una amargura silenciosa. Amalia seguía encendiendo su vela cada noche, pero ya no con esperanza, sino por pura costumbre, un ancla en su océano de pena. El misterio se había solidificado, convirtiéndose en parte del ADN familiar, una herida que nunca cicatrizó. El estigma persiguió a Javier durante más de una década. Aunque nunca fue acusado formalmente, la sombra de la sospecha del coronel Vargas se había adherido a él como una segunda piel. Sus sueños de convertirse en un artista se desvanecieron bajo el peso de los interrogatorios y el ostracismo social. La gente en Miraflores cruzaba la calle para evitarlo. Las madres advertían a sus hijas que no se le acercaran. Incapaz de reconstruir su vida en una ciudad que ya lo había condenado, Javier finalmente se marchó de Lima. Se trasladó al norte del país, cambió de profesión y trató de empezar de cero. Pero el fantasma de Elena y la acusación no formulada lo acompañaron siempre, un eco silencioso en los momentos más tranquilos de su nueva vida, recordando de que su juventud había sido robada junto con la de ella. Mientras tanto, Sofía, la mejor amiga de Elena, se sumió en un silencio autoimpuesto. El peso de haber sido la última persona en verla con vida se convirtió en una carga insoportable. En los primeros años visitaba a Amalia, pero la mirada de la madre, llena de preguntas no formuladas, era como un juicio. Sofía sabía que Amalia se preguntaba si ella ocultaba algo, si en su última conversación hubo una pista, una confesión, una señal que pudiera haberlo cambiado todo. Incapaz de soportar esa opresión, Sofía se distanció gradualmente, construyendo una nueva vida lejos de Miraflores. Se casó, tuvo hijos y rara vez hablaba de su infancia. Pero el secreto de aquella noche, un detalle que por miedo había omitido en su declaración a la policía, seguía enterrado en su memoria, una astilla de vidrio en su corazón. Para Mateo, el hermano menor de Elena, que tenía apenas 8 años cuando ella desapareció, su hermana era más un mito que un recuerdo.
Creció en una casa donde la alegría había sido reemplazada por una atmósfera de luto perpetuo. Aprendió a no hacer ruido, a no hacer preguntas que pudieran herir, a caminar de puntillas alrededor del dolor de sus padres. La ausencia de Elena fue la pieza central de su educación sentimental. Esta omnipresencia invisible lo marcó profundamente, sembrando en él una necesidad casi obsesiva de encontrar respuestas, de entender las piezas que no encajaban en la historia oficial. Fue esta búsqueda la que años más tarde lo impulsaría a estudiar periodismo, con la vaga esperanza de que algún día tendría las herramientas para desenterrar la verdad que su familia no había podido encontrar. La casa de la calle Alcanfores se convirtió en un personaje más de esta tragedia. Con el paso de los años, el inmueble pareció absorber la tristeza de sus habitantes. La pintura de las paredes se descascarillaba. El jardín que Amalia antes cuidaba con esmero se volvió salvaje, y la habitación de Elena, cerrada con llave la mayor parte del tiempo, permanecía como una cápsula del tiempo de 1992. Era un santuario al que Amalia entraba solo para limpiar el polvo, un acto que realizaba con la solemnidad de quien cuida una tumba. La casa, que una vez fue el símbolo del estatus y la seguridad de la familia Vargas, se había transformado en su prisión emocional, un laberinto de recuerdos dolorosos del que ninguno de ellos podía escapar. En 2005, el inspector Morales se jubiló. En su último día de trabajo, mientras vaciaba su escritorio, se topó con el expediente de Elena Vargas, amarillento y grueso por los informes inútiles. Lo abrió por última vez y releyó sus propias notas, sintiendo una punzada de fracaso profesional y personal. Siempre le había quedado la sensación de que la presión del coronel lo había desviado, que al centrarse en Javier habían dejado que el verdadero responsable se desvaneciera en la caótica Lima de los 90. Sabía, en el fondo de su conciencia, que había algo más, una capa de la historia que nunca llegaron a rascar. Cerró la carpeta y la devolvió al archivo, dejando el caso oficialmente en manos del olvido, pero la cara sonriente de Elena en la fotografía del expediente lo acompañaría durante su retiro. Con la llegada del nuevo milenio, Perú comenzó un doloroso proceso de examen de conciencia. Se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar los crímenes y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. Miles de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas fueron documentados. Sin embargo, el caso de Elena Vargas nunca fue considerado en este contexto. Para el Estado, su expediente seguía clasificado como un posible crimen común, un asunto pasional sin resolver. Esta categorización inicial, dictada por la conveniencia y la falta de pruebas, fue la que selló su destino en los archivos burocráticos, manteniéndola alejada de la verdad histórica que se estaba reconstruyendo a su alrededor, una víctima invisible dentro de una tragedia nacional. Los años siguieron pasando, limando los bordes afilados del dolor y convirtiéndolo en una melancolía crónica. El coronel Vargas, ya un anciano encorvado por el peso de los años y de los secretos, pasaba sus días en silencio, sentado en su sillón, con la mirada perdida. Su ira se había extinguido, dejando solo cenizas de remordimiento. Amalia, por su parte, continuaba con su ritual de la vela, aunque ya no rezaba por el regreso de su hija, sino por la paz de su alma, donde quiera que estuviese. La comunicación entre ellos se había reducido a lo esencial, a monosílabos intercambiados durante las comidas. Vivían juntos, pero estaban solos, cada uno atrapado en su propia isla de dolor, unidos únicamente por el fantasma de la hija que habían perdido de formas tan diferentes. En 2022, 30 años después de la desaparición, la decisión fue tomada. La casa era demasiado grande, los recuerdos demasiado pesados, y el mantenimiento, una carga imposible para dos ancianos frágiles. Con el corazón roto, Amalia y el coronel Vargas pusieron en venta la propiedad que había sido su hogar durante más de 4 décadas. Venderla era, en cierto modo, una traición a la memoria de Elena, un reconocimiento final de que la espera había terminado. Era el último capítulo de su vida familiar, una rendición ante el tiempo y la tragedia. El proceso fue rápido. Un joven fotógrafo, atraído por la arquitectura clásica del barrio y ajeno a la historia que impregnaba sus paredes, la compró con la intención de remodelarla por completo. El nuevo propietario, llamado Adrián, era un hombre práctico y creativo. Su plan era abrir las estancias, tirar abajo algunos muros para crear un estudio de fotografía con luz natural y modernizar la vieja estructura. No sabía nada de la adolescente que había desaparecido 3 décadas atrás.
Para él, era solo una casa con buenos huesos. Contrató a un pequeño equipo de albañiles y les dio instrucciones claras. La primera fase de la demolición comenzó en el segundo piso, en lo que había sido la zona de las habitaciones. Los trabajadores empezaron con el cuarto del fondo, uno que parecía tener una pared extrañamente gruesa y que según los planos originales no debería estar ahí. El sonido de los martillos y las combas rompiendo el yeso resonó por toda la casa vacía. Era un ruido violento, profanador, que rompía un silencio de 30 años. Los albañiles trabajaban con la eficiencia rutinaria de quienes no ven más que ladrillos y polvo. No podían saber que con cada golpe no solo estaban derribando una pared, sino que se estaban acercando a un secreto que había sido emparedado, un misterio encapsulado que esperaba pacientemente el momento adecuado para salir a la luz. Detrás de una falsa capa de ladrillos, en el hueco que había servido como cuarto oscuro para una joven fotógrafa, algo metálico y oxidado esperaba, a punto de reescribir la historia de Elena Vargas desde el principio. El 12 de octubre de 1992, Elena Vargas, una adolescente de 16 años, se desvaneció en las calles supuestamente seguras del distrito de Miraflores, en Lima. Durante 30 años, su historia fue catalogada como una simple fuga juvenil, un crimen pasional sin resolver, que se perdió entre el caos político de un país en guerra consigo mismo. Su nombre se convirtió en un susurro incómodo en las reuniones familiares, un fantasma que habitaba los pasillos de su casa. Hasta que el derribo de una pared, 3 décadas después, reveló que la verdad no estaba enterrada bajo tierra, sino oculta a plena vista, en el lugar más íntimo y sagrado, su propio hogar. ¿Cómo es posible que un secreto tan devastador permaneciera sellado entre 4 paredes, mientras una familia se consumía en la incertidumbre y la culpa? Antes de contarte cómo unos simples carretes de película, encontrados en una caja oxidada, destaparon una conspiración que llegaba a las más altas esferas del poder, comenta aquí desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó. La historia de Elena Vargas es un laberinto de silencios y mentiras, y cada revelación te acercará a un final que nadie, ni siquiera su propia familia, podría haber imaginado. Acompáñanos en este viaje al corazón de una oscuridad que esperó 30 años para salir a la luz, demostrando que no hay muro lo suficientemente grueso como para contener la verdad para siempre. Este no es solo un caso sin resolver, es el reflejo de una nación entera. Aquella noche de octubre, Lima era una ciudad que contenía la respiración. Los apagones programados por los ataques de Sendero Luminoso sumían barrios enteros en una oscuridad densa, y el eco de los coches bomba era una banda sonora demasiado familiar. Elena había salido de casa de su mejor amiga, Sofía, a las 8 de la noche. El trayecto hasta su casa era de apenas 10 minutos a pie, un camino que había recorrido cientos de veces. Pero esa noche nunca llegó. Las primeras horas fueron de una angustia creciente, las siguientes de un pánico absoluto. La policía, desbordada por la violencia política, registró la denuncia con una burocracia cansina. La ausencia de testigos, de una petición de rescate o de cualquier signo de lucha, convirtió el caso en un vacío, un enigma sin la primera pieza del puzzle. La madre de Elena, Amalia, se negó a aceptar la narrativa de la fuga. Para ella, su hija, a pesar de su espíritu rebelde, nunca habría infligido un dolor tan cruel de forma voluntaria. Cada noche, durante años, encendió una vela junto a una fotografía de Elena en la sala de estar, un ritual silencioso que era a la vez un acto de fe y una tortura autoimpuesta. Mantuvo su habitación intacta, con la ropa doblada en los cajones y sus libros apilados en el escritorio, como si esperara que su hija entrara por la puerta en cualquier momento. Este santuario se convirtió en el epicentro del dolor familiar, un recordatorio constante de la ausencia. La esperanza de Amalia era un hilo frágil que se negaba a romperse, incluso cuando el resto del mundo ya había dado a Elena por perdida. Por el contrario, el padre, el coronel Vargas, canalizó su dolor a través de la ira y la disciplina militar. Un hombre acostumbrado a tener el control se encontró completamente impotente
y esa frustración se convirtió en una furia fría y dirigida. Desde el primer momento, su veredicto fue tajante. La culpa era de Javier, el novio de Elena, un joven estudiante de arte al que consideraba una mala influencia. El coronel utilizó sus contactos en el ejército para presionar a la policía, exigiendo resultados y centrando toda la investigación en el muchacho. No concebía otra posibilidad. Para él, la desaparición de su hija no era un misterio, sino una afrenta personal, una consecuencia directa de la desobediencia de Elena y de la debilidad de un sistema que permitía que Gentuza se acercara a su familia. Javier se convirtió así en el sospechoso perfecto, un joven de una clase social inferior, con ideas artísticas y políticas que chocaban frontalmente con el mundo conservador del coronel. Fue sometido a interrogatorios agotadores, su casa fue registrada varias veces y su vida se convirtió en un infierno de miradas acusadoras y susurros en el barrio. Él juraba y perjuraba su inocencia, explicando que su última conversación con Elena había sido sobre planes para el fin de semana, nada fuera de lo normal. Pero su amor y su desesperación eran interpretados como la coartada de un culpable. Sin ninguna prueba física que lo vinculara a la desaparición, la policía se aferró a él por pura inercia y por la presión del influyente coronel Vargas, dejando que cualquier otra posible línea de investigación se enfriara hasta desaparecer. El encargado del caso fue el inspector Morales, un detective de homicidios curtido y cínico, cuyo escritorio estaba sepultado bajo expedientes de atentados terroristas y secuestros políticos. Para él, el caso de Elena Vargas era, lamentablemente, uno más en una ciudad que se desangraba. La teoría del crimen pasional o la fuga con el novio era la más sencilla, la que requería menos recursos y la que, estadísticamente, solía ser la correcta. Presionado por sus superiores para centrarse en los crímenes que acaparaban los titulares nacionales, Morales siguió la corriente. Entrevistó a Javier, a Sofía, a los padres, pero sin el ímpetu de quien busca una verdad compleja. El caso del adolescente de Miraflores se convirtió en una espina en su carrera, un expediente relegado al fondo del archivador con la etiqueta no oficial de «sin solución». Los primeros años fueron una tortura de tiempo suspendido. Los carteles con el rostro sonriente de Elena, pegados en postes y paredes de Miraflores, se fueron decolorando por el sol y la humedad limeña hasta convertirse en manchas de papel ilegibles. Las llamadas de Amalia a la comisaría se hicieron cada vez más espaciadas, respondidas con la misma frase lapidaria: «No hay novedades, señora». La esperanza, que al principio era una llama viva, se fue consumiendo hasta quedar reducida a unas brasas de dolor sordo y constante. La dinámica familiar se fracturó por completo. El silencio se apoderó de la casa de los Vargas, un silencio pesado, cargado de reproches no verbalizados y de una tristeza que lo impregnaba todo, desde el desayuno hasta la cena. 5 años después de la desaparición, una llamada anónima sacudió la monotonía del caso. Un hombre con la voz distorsionada afirmó haber visto a una joven muy parecida a Elena trabajando como camarera en un pequeño pueblo de la Selva Central, una zona controlada por el narcotráfico. Por un instante, la esperanza resurgió con una fuerza brutal. El inspector Morales, a punto de jubilarse, organizó a regañadientes un pequeño operativo. Viajaron durante días, se adentraron en un territorio hostil, siguiendo una pista que parecía más un espejismo que una realidad. Amalia pasó semanas pegada al teléfono, esperando la llamada que cambiaría su vida. Pero como tantas otras veces, la pista resultó ser falsa. La joven no era Elena. El regreso a casa fue devastador, una caída libre de vuelta al abismo de la incertidumbre, que ahora parecía más profundo que nunca. Pasaron 10 años, luego 15. El Perú de los 90, con su violencia y su miedo, dio paso a un nuevo siglo con otras preocupaciones. El caso de Elena Vargas quedó oficialmente archivado, relegado a la categoría de leyendas urbanas del barrio. Su hermano menor, que era solo un niño cuando ella desapareció, creció a la sombra de una hermana que apenas recordaba, pero cuya ausencia definía cada aspecto de su vida. La casa familiar se había convertido en un mausoleo. El coronel Vargas se jubiló y su rigidez se transformó en una amargura silenciosa. Amalia seguía encendiendo su vela cada noche, pero ya no con esperanza, sino por pura costumbre, un ancla en su océano de pena. El misterio se había solidificado, convirtiéndose en parte del ADN familiar, una herida que nunca cicatrizó. El estigma persiguió a Javier durante más de una década.
Aunque nunca fue acusado formalmente, la sombra de la sospecha del coronel Vargas se había adherido a él como una segunda piel. Sus sueños de convertirse en un artista se desvanecieron bajo el peso de los interrogatorios y el ostracismo social. La gente en Miraflores cruzaba la calle para evitarlo. Las madres advertían a sus hijas que no se le acercaran. Incapaz de reconstruir su vida en una ciudad que ya lo había condenado, Javier finalmente se marchó de Lima. Se trasladó al norte del país, cambió de profesión y trató de empezar de cero. Pero el fantasma de Elena y la acusación no formulada lo acompañaron siempre, un eco silencioso en los momentos más tranquilos de su nueva vida, recordándole que su juventud había sido robada junto con la de ella. Mientras tanto, Sofía, la mejor amiga de Elena, se sumió en un silencio autoimpuesto. El peso de haber sido la última persona en verla con vida se convirtió en una carga insoportable. En los primeros años visitaba a Amalia, pero la mirada de la madre, llena de preguntas no formuladas, era como un juicio. Sofía sabía que Amalia se preguntaba si ella ocultaba algo, si en su última conversación hubo una pista, una confesión, una señal que pudiera haberlo cambiado todo. Incapaz de soportar esa presión, Sofía se distanció gradualmente, construyendo una nueva vida lejos de Miraflores. Se casó, tuvo hijos y rara vez hablaba de su infancia. Pero el secreto de aquella noche, un detalle que por miedo había omitido en su declaración a la policía, seguía enterrado en su memoria, una astilla de vidrio en su corazón. Para Mateo, el hermano menor de Elena, que tenía apenas 8 años cuando ella desapareció, su hermana era más un mito que un recuerdo. Creció en una casa donde la alegría había sido reemplazada por una atmósfera de luto perpetuo. Aprendió a no hacer ruido, a no hacer preguntas que pudieran herir, a caminar de puntillas alrededor del dolor de sus padres. La ausencia de Elena fue la pieza central de su educación sentimental. Esta omnipresencia invisible lo marcó profundamente, sembrando en él una necesidad casi obsesiva de encontrar respuestas, de entender las piezas que no encajaban en la historia oficial. Fue esta búsqueda la que años más tarde lo impulsaría a estudiar periodismo, con la vaga esperanza de que algún día tendría las herramientas para desenterrar la verdad que su familia no había podido encontrar. Fue uno de los obreros, un hombre llamado Luis, quien detuvo el trabajo de golpe. Su pico, en lugar de encontrar la resistencia sólida del ladrillo, había producido un sonido metálico y hueco. Intrigado, apartó los escombros con las manos y descubrió que detrás de la primera capa de yeso y ladrillos había un pequeño espacio vacío, y dentro de ese nicho improvisado una modesta caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, cubierta por una gruesa capa de óxido. Llamó a Adrián, el nuevo propietario, quien bajó del primer piso con curiosidad. No había nada valioso en apariencia, solo una vieja lata que parecía haber sido olvidada. Pero no estaba olvidada, había sido deliberadamente ocultada. Con un destornillador hicieron palanca, y la tapa cedió con un chirrido agónico, revelando su contenido. No eran joyas ni dinero, sino varios carretes de película de 35 milímetros, perfectamente conservados. Para Adrián, el hallazgo fue al principio una simple curiosidad profesional. Como fotógrafo, sentía una conexión casi reverencial con aquellos viejos carretes, cápsulas del tiempo de una era analógica. Pensó que contendrían imágenes familiares, retratos de una vida pasada en esa casa, y se propuso revelarlos como un homenaje a sus antiguos habitantes. Montó su pequeño laboratorio en uno de los baños, un espacio improvisado pero funcional. No imaginaba que ese acto, impulsado por la nostalgia y la curiosidad artística, estaba a punto de desenterrar un horror que había permanecido latente durante 30 años. Para él, eran solo negativos, esperando a contar una historia. No sabía que la historia que estaban a punto de contar era una que mucha gente poderosa había luchado por mantener en la más absoluta oscuridad, un secreto guardado a un coste inimaginable. El proceso de revelado fue casi un ritual. En la penumbra de la luz roja de seguridad, Adrián sumergió los negativos en los químicos, observando con la paciencia de un artesano cómo las imágenes fantasmales comenzaban a emerger lentamente. El olor acre de los líquidos de revelado llenaba el aire. Esperaba ver cumpleaños, vacaciones en la playa, sonrisas adolescentes.
Pero a medida que las formas se definían en el papel fotográfico, una sensación de extrañeza lo invadió. Las imágenes eran granuladas, tomadas con poca luz, como si la fotógrafa hubiera estado escondida. No eran retratos familiares, eran escenas clandestinas, capturadas con un pulso tembloroso pero decidido. La atmósfera que emanaba no era de alegría, sino de peligro inminente, de algo que no debía ser visto y mucho menos documentado. La curiosidad inicial de Adrián se transformó en una creciente inquietud. Las primeras imágenes claras lo dejaron helado. Mostraban a un grupo de hombres reunidos en lo que parecía un almacén abandonado o un garaje industrial. Varios de ellos vestían partes de uniformes militares, aunque sin insignias claras, mezclados con otros hombres de civil con rostros duros y vigilantes. No estaban posando, estaban en medio de lo que parecía una reunión secreta, gesticulando, señalando mapas extendidos sobre cajas de madera. La calidad de las fotos sugería que habían sido tomadas desde una distancia considerable, quizás a través de una ventana sucia o una rendija. Elena no estaba fotografiando a sus amigos, estaba espiando, estaba documentando algo prohibido, algo que la ponía en el centro de una conspiración que superaba con creces los dramas adolescentes que la policía había imaginado. Cada foto era una pieza de un puzzle aterrador. Pero fue un negativo en particular, el que transformó la inquietud en puro pánico. Al examinarlo con una lupa, Adrián enfocó uno de los rostros de los hombres de civil. Aunque la imagen estaba ligeramente desenfocada, el perfil era inconfundible. Pertenecía a un político muy conocido de principios de los 90, un hombre que había ocupado un alto cargo en el gobierno de Fujimori y que era famoso por su discurso de mano dura contra la subversión. Un hombre cuyo nombre había estado vinculado a rumores de escuadrones de la muerte y operaciones encubiertas, aunque nunca se había probado nada. Verlo allí, en una reunión secreta con militares sin identificar, era una prueba visual de las conspiraciones que solo se susurraban en los círculos más críticos. Elena Vargas, con 16 años y una cámara analógica, había fotografiado la cara oculta del poder. Con las manos temblando, Adrián se sentó frente a su ordenador. Una búsqueda rápida con los apellidos Vargas y la dirección de la casa lo llevó a los archivos de periódicos de 1992. Allí estaba la noticia de la desaparición de Elena Vargas, una joven de 16 años. Los artículos la describían como una estudiante brillante pero rebelde y mencionaban de pasada su afición por la fotografía. La narrativa oficial se centraba en su novio, Javier, y en la posibilidad de una fuga. Pero ahora, con las fotos reveladas sobre su mesa, esa historia se desmoronaba por completo. La verdad no estaba en una historia de amor adolescente que salió mal, estaba en esos carretes de película. La desaparición de Elena no había sido una casualidad ni un crimen pasional, había sido una consecuencia directa de lo que había visto y se había atrevido a capturar. Adrián comprendió que lo que tenía en sus manos no era un tesoro vintage, sino el testamento silencioso de un adolescente valiente que había pagado el precio más alto por su audacia. Estas fotografías eran un arma, una prueba que había esperado 30 años para ser descubierta. Ir a la policía le parecía arriesgado. Si las mismas estructuras de poder seguían activas, las pruebas podrían desaparecer de nuevo, y esta vez para siempre. Sintió el peso de una responsabilidad inmensa. No podía simplemente ignorarlo. Buscando más información sobre la familia, encontró un artículo reciente sobre periodismo de investigación en Perú. En él se mencionaba a un prometedor reportero especializado en casos de derechos humanos de los años 90, Mateo Vargas, el hermano pequeño de Elena. Adrián supo en ese instante lo que tenía que hacer. Tenía que encontrarlo. Localizar a Mateo Vargas no fue difícil. Su nombre ya empezaba a sonar en los círculos del periodismo de investigación por su tenacidad en casos olvidados. Adrián lo contactó con un mensaje críptico, hablando de un hallazgo relacionado con su casa de la infancia. Se encontraron en una cafetería discreta del centro de Lima. Mateo llegó con la guardia alta, esperando la típica historia de un vecino con un vago recuerdo. Pero cuando Adrián deslizó las impresiones fotográficas sobre la mesa, el rostro profesional de Mateo se desmoronó. Vio a su hermana, no como la adolescente de los retratos familiares, sino como una investigadora clandestina. El shock inicial dio paso a una furia fría y concentrada. 30 años de preguntas sin respuesta, de un dolor sordo y familiar, de repente tenían un punto de partida. Esas imágenes no eran solo fotos,
eran el eco de la valentía de Elena. De vuelta en su pequeña oficina, que también era su apartamento, Mateo transformó su mesa de trabajo en un centro de investigación. Digitalizó cada negativo en alta resolución, ampliando los rostros, las matrículas de los vehículos, cualquier detalle que la cámara de Elena hubiera captado. El almacén de las fotos, gracias a un cartel borroso en el fondo, fue identificado, un viejo depósito en el puerto del Callao, una zona que en los 90 era conocida por ser un punto ciego para la ley, un lugar donde los contenedores de mercancías y los secretos de Estado se mezclaban. El político de la foto era solo el anzuelo. Mateo entendió que necesitaba a alguien que hubiera navegado por esas aguas turbias en aquella época, alguien que conociera los protocolos y, más importante aún, los silencios del sistema. Solo había un nombre en su lista, el inspector jubilado Morales. Encontrar a Morales fue un desafío. El exdetective se había retirado a un pequeño pueblo costero al sur de Lima, buscando borrar las cicatrices de una carrera que le había quitado más de lo que le había dado. Mateo lo encontró en una modesta casa con vistas al mar, un hombre envejecido por el sol y los remordimientos. Al principio Morales se negó a hablar. El nombre de Elena Vargas abrió una vieja herida que se había negado a cicatrizar. Insistió en que el caso estaba cerrado, que remover el pasado solo traería más dolor. El miedo, incluso después de 30 años, era palpable en su mirada. Era el miedo de un hombre que sabía que se había enfrentado a algo mucho más grande y peligroso que un simple crimen pasional, y que había decidido, por instinto de supervivencia, dar un paso atrás y mirar hacia otro lado. Pero Mateo no se rindió, no lo acusó ni lo presionó. Simplemente le mostró las fotografías. Ella tenía 16 años, inspector, y no estaba huyendo con su novio. Estaba haciendo el trabajo que otros no se atrevían a hacer. La mirada de Morales se clavó en la imagen del político reunido con los militares. El viejo policía se derrumbó en su silla, el peso de 3 décadas de silencio cayendo sobre él. Con la voz quebrada confesó. Admitió que había recibido sugerencias directas de sus superiores para centrarse exclusivamente a Javier. Le dijeron que no malgastara recursos en teorías conspirativas y que cualquier pista que apuntara hacia personal del ejército debía ser ignorada. No fue una investigación fallida, fue una investigación deliberadamente desviada desde el primer día. Era la confirmación de que el Estado no solo no había buscado a Elena, sino que había ayudado a ocultar a sus captores. Con la confesión de Morales, el caso cobró una nueva y aterradora dimensión. Ya no era una investigación periodística, era la exhumación de un crimen de Estado. Juntos, el joven reportero y el viejo detective formaron una alianza improbable, uniendo la energía de Mateo con la experiencia y los fantasmas de Morales. Desempolvaron los viejos expedientes que Morales había guardado en cajas en su garaje. A la luz de las fotografías, cada informe, cada testimonio, adquiría un nuevo significado. Una llamada anónima que fue descartada como una broma, un vecino que mencionó un coche sin matrícula aparcado en la calle esa noche, piezas que en su momento parecían inconexas, ahora encajaban perfectamente. Y en medio de esos papeles amarillentos, un nombre seguía apareciendo como la pieza clave que faltaba: Sofía, la mejor amiga, la última persona que la vio con vida. Mateo localizó a Sofía en Arequipa, donde se había mudado años atrás. Ahora era una respetada arquitecta, madre de 2 hijos, con una vida que parecía diseñada para mantener el pasado a una distancia segura. Cuando Mateo la llamó y se presentó como el hermano de Elena, un silencio helado se apoderó de la línea. Sofía balbuceó que no recordaba mucho, que era muy joven, y colgó abruptamente. Su reacción fue más elocuente que cualquier confesión. No era el olvido lo que dictaba su silencio, sino un pánico profundo y arraigado. Mateo comprendió que Sofía no era una simple testigo, era una superviviente. El miedo que la había silenciado durante 30 años era la prueba más clara del peligro real al que Elena se había enfrentado. La muralla que Sofía había construido alrededor de su memoria era el último obstáculo antes de la verdad. Sabiendo que la presión solo la haría encerrarse más, Mateo optó por una estrategia diferente. Adrián, el fotógrafo, había encontrado en la casa de los Vargas otra caja con pertenencias de Elena, esta vez llena de objetos personales. Entre ellos había varias fotos de su vida cotidiana. Mateo seleccionó una
una imagen simple y feliz de Elena y Sofía riendo en un parque, abrazadas, en la plenitud de su adolescencia. La escaneó y se la envió por correo electrónico a Sofía, sin ninguna pregunta, sin ninguna exigencia. Solo añadió una línea de texto. Ella confiaba en ti, Sofía. Su memoria merece la verdad, y tú mereces vivir sin el peso de este silencio. No era una táctica de periodista, sino el ruego de un hermano. Dejó la pelota en su tejado, sabiendo que la imagen de la amiga que había perdido podría ser más poderosa que cualquier interrogatorio. 2 días después, el teléfono de Mateo sonó. Era un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz de mujer, frágil pero decidida, dijo simplemente: «Soy Sofía. Necesito contarte lo que pasó esa noche». La fotografía había funcionado como una llave, abriendo una puerta que había permanecido sellada por el miedo durante 30 años. La imagen de 2 adolescentes felices, ajenas al horror que se avecinaba, había sido más fuerte que el terror que la había mantenido en silencio. Para Sofía, hablar no era ya una opción, sino una necesidad vital, el único camino para liberarse de un fantasma que la había acompañado en cada paso de su vida adulta. El peso de su secreto se había vuelto más insoportable que el peligro de revelarlo. Acordaron encontrarse al día siguiente, en un lugar neutral, lejos de los oídos curiosos de Lima. Se reunieron en una pequeña biblioteca de un distrito vecino. Sentada frente a Mateo, Sofía parecía mucho mayor de lo que era. Con las manos entrelazadas sobre la mesa para controlar su temblor, comenzó a desgranar la verdad. Elena no era una simple aficionada a la fotografía. En los meses previos a su desaparición, se había involucrado con un pequeño grupo clandestino de estudiantes de periodismo y activistas de derechos humanos. Su cámara no era un pasatiempo, era una herramienta de denuncia. Aprovechando la aparente normalidad de su vida en Miraflores y su condición de hija de un militar que le proporcionaba una fachada de respetabilidad, Elena documentaba lo que nadie se atrevía a mirar: las detenciones ilegales, los vehículos sin matrícula que se llevaban a jóvenes de sus casas en mitad de la noche. Ella era los ojos de un movimiento que luchaba contra el olvido. La noche del 12 de octubre, cuando Elena salió de casa de Sofía, no se dirigía a su hogar. Esa era la mentira que ambas habían acordado, un pequeño escudo para proteger a sus familias de la verdad. En realidad, Elena tenía una cita en un parque cercano para entregar los carretes que acababa de terminar de fotografiar, los mismos que Adrián encontraría 30 años después. Sofía lo confesó todo entre sollozos. Ella tenía miedo esa noche. Me dijo que sentía que la estaban vigilando, que su padre sospechaba algo. Le rogué que no fuera, que esperara, pero me dijo que las fotos eran demasiado importantes, que podían salvar vidas. La última vez que vio a su amiga, Elena se alejaba caminando hacia la oscuridad, con una determinación que superaba su pánico. El silencio de Sofía durante 3 décadas no fue por complicidad, sino por un terror paralizante. Con el testimonio de Sofía, el puzzle estaba casi completo. Mateo y el inspector Morales comprendieron la magnitud de la operación que había silenciado a Elena. No fue un acto impulsivo, sino una ejecución planificada. La adolescente se había acercado demasiado a un escuadrón de la muerte que operaba con total impunidad, probablemente una unidad de inteligencia militar especializada en la lucha contrasubversiva. Su padre, el coronel Vargas, con su posición en el ejército, no podía ser ajeno a la existencia de estos grupos. La pregunta ya no era qué le pasó a Elena, sino cuánto sabía su propio padre. La investigación que había comenzado en una pared derribada ahora apuntaba directamente al corazón de la familia Vargas, a la figura patriarcal que había canalizado su duelo en una falsa acusación, quizás para desviar la atención de una verdad insoportable. Mateo regresó a la casa de sus padres. Ya no era el periodista que buscaba una historia, sino el hijo que exigía una verdad que le habían robado. Encontró al coronel sentado en su sillón de siempre, la misma postura rígida que había mantenido durante 30 años. Amalia estaba en la cocina, pero el silencio en la sala era tan denso que parecía absorber cualquier otro sonido. Sin decir una palabra, Mateo colocó sobre la mesita de centro las ampliaciones de las fotografías de Elena, los militares, el político, el almacén del Callao. Luego, añadió una copia de la declaración firmada de Sofía. Dijo Mateo, con una voz que no era más que un susurro cargado de décadas de dolor. ¿Verdad?
El colapso del coronel Vargas no fue explosivo, sino una implosión silenciosa. El hombre que había construido una fortaleza de disciplina y autoridad a su alrededor se desmoronó desde dentro. Con la mirada perdida y la voz rota, confesó. Unos días después de la desaparición de Elena, recibió la visita de un antiguo compañero de armas, un general del servicio de inteligencia. Le informaron, de manera extraoficial y como un favor personal, que su hija había sido intervenida por una unidad especial. Había sido clasificada como colaboradora de un grupo subversivo. Le dieron a elegir: aceptar la versión oficial de la fuga y garantizar la seguridad del resto de su familia, o seguir buscando y arriesgarse a que su esposa y su hijo pequeño corrieran la misma suerte. El coronel, atrapado entre el amor por su hija y el terror de perderlo todo, eligió el silencio. Un silencio que lo sentenció a una vida de culpa. La verdad completa era más devastadora que cualquier teoría. Elena no fue simplemente secuestrada, fue casada. La unidad de inteligencia la había estado siguiendo durante semanas. La noche de su desaparición, la interceptaron de camino a su encuentro en el parque. La llevaron a un centro de detención clandestino, uno de los muchos agujeros negros del Estado peruano de la época. Su padre sabía todo esto. Sabía que Javier era inocente, mientras lo veía ser crucificado públicamente. Sabía que las búsquedas de Amalia eran inútiles. Su furia contra el novio no fue más que una máscara para ocultar su propia impotencia y su terrible complicidad. El misterio de Elena Vargas no era un caso sin resolver. Era un secreto de familia, impuesto por el terror de Estado, guardado por un padre que sacrificó la memoria de una hija para salvar al resto. La confesión del coronel no fue seguida de gritos ni de llantos, solo un silencio denso y frío, más pesado que las 3 décadas de dolor que lo habían precedido. Amalia se levantó de su silla lentamente, sin apartar la vista de su marido. En su mirada no había sorpresa, solo la confirmación de una traición que su alma ya intuía. No hubo una sola palabra de reproche. Simplemente se dio la vuelta y se encerró en su habitación. Aquella noche, por primera vez en 30 años, no encendió la vela por Elena. El ritual había perdido su sentido. El matrimonio Vargas no terminó con una pelea, sino con el cierre silencioso de una puerta. Un portazo al alma que sellaba para siempre una vida compartida sobre los cimientos de una mentira insoportable. La casa ya no era un santuario de duelo, sino la escena de un crimen emocional. Con el corazón roto, pero con una determinación de acero, Mateo hizo lo que su hermana habría querido: sacó la verdad a la luz. Su reportaje, publicado en un importante diario nacional, fue una bomba. Las fotografías de Elena, junto a los testimonios de Sofía, el inspector Morales y la confesión grabada de su propio padre, crearon una onda expansiva que sacudió los cimientos de la memoria colectiva del país. El caso de Elena Vargas dejó de ser una nota a pie de página en los archivos de desaparecidos para convertirse en un símbolo nacional de los crímenes de Estado. La presión mediática y social fue tan abrumadora que la Fiscalía de la Nación no tuvo más remedio que reabrir el caso, esta vez no como un crimen común, sino bajo la carátula de secuestro y desaparición forzada, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. La maquinaria judicial, oxidada por décadas de inacción, comenzó a moverse con una lentitud exasperante, pero imparable. El político que aparecía en las fotos, ahora un anciano venerable que disfrutaba de su retiro, fue llamado a declarar. Negó todo, pero las pruebas fotográficas eran irrefutables. Gracias a los archivos militares desclasificados y al testimonio de Morales, se identificó a 3 de los miembros de aquel escuadrón de la muerte que aún vivían. Fueron arrestados en sus casas, hombres grises y olvidados que creían que el pasado nunca volvería a por ellos. El juicio fue un doloroso ejercicio de memoria histórica para el país. El coronel Vargas, por su parte, fue acusado de obstrucción a la justicia y encubrimiento. Su juicio fue el más silencioso de todos, un epílogo trágico a su propia historia de cobardía. Para Javier, la noticia llegó como un tsunami que arrasaba con 30 años de un paisaje de sospechas.
Ver su nombre finalmente limpio en los titulares de los periódicos fue una liberación que no supo cómo procesar. Recibió disculpas públicas, pero ninguna podía devolverle su juventud, sus sueños de artista, ni la confianza perdida en la gente. Aceptó la vindicación con una dignidad silenciosa, sin rencor, pero con la cicatriz indeleble de quien fue condenado sin juicio. Sofía, por su parte, enfrentó el juicio con un miedo que casi la paralizaba, pero cada palabra que pronunció ante el tribunal fue un ladrillo menos en el muro que la había aprisionado durante media vida. Al terminar su testimonio, lloró por primera vez sin culpa, sintiendo que por fin le había devuelto la voz a su amiga. El coronel Vargas no fue a la cárcel por asesinato, pero su condena fue, quizás, más dura. Fue sentenciado a arresto domiciliario por su avanzada edad, pero su verdadera prisión fue el desprecio de su familia y el peso de su propia conciencia. Murió 2 años después, solo, en la misma casa donde su silencio había condenado a su hija. Amalia, en cambio, renació de las cenizas de su dolor. Se divorció, vendió la casa de Miraflores y donó el dinero. Sin embargo, su nombre fue inscrito en El Ojo que Llora, el memorial en Lima dedicado a las víctimas del conflicto armado interno. Su historia, reconstruida gracias a su propia valentía y a la persistencia de quienes la amaron, se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Periodismo y Derecho. Ya no era la adolescente que se fugó por amor, sino la joven fotógrafa que se atrevió a mirar a la cara al horror y pagó el precio más alto por ello. La verdad no trajo de vuelta a Elena, ni borró el dolor de su ausencia, pero le devolvió su dignidad y le otorgó a su familia una paz rota y dolorosa, la única paz posible cuando se ha vivido tanto tiempo en la oscuridad de un secreto. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. El legado de Elena Vargas se tejió con los hilos de una tragedia personal que se transformó en una causa colectiva. Para su familia, la verdad fue un cataclismo que demolió los cimientos de su vida, pero sobre esas ruinas, algo nuevo y resiliente pudo crecer. Amalia, liberada del peso del secreto y la falsa esperanza, dedicó el resto de sus días a luchar por otras familias, convirtiendo su dolor individual en una fuerza para el cambio. Su voz, antes ahogada en el luto privado, resonó en las plazas públicas. Mateo encontró en la resolución del caso de su hermana la confirmación de su vocación periodística, pero también una paz agridulce. El coronel Vargas, por su parte, dejó como único legado el eco de su silencio, un recordatorio sombrío de que la lealtad a un sistema corrupto puede costar el alma. A nivel nacional, el caso se convirtió en un punto de inflexión. La historia de Elena, la adolescente con su cámara, capturó la imaginación del país de una manera que las frías estadísticas de la Comisión de la Verdad nunca pudieron. Su juventud y la traición familiar hicieron que la sociedad peruana se mirara en un espejo incómodo, forzándola a confrontar la complicidad silenciosa que permitió que miles de crímenes ocurrieran a plena vista. Su nombre, inscrito con honor en el memorial del Ojo que Llora, dejó de ser el de una desaparecida más para convertirse en un símbolo de la verdad que se niega a ser enterrada. Las facultades de Periodismo y Derecho ahora estudian su caso no solo como un crimen, sino como un testamento del poder de la evidencia y la persistencia frente a la impunidad institucionalizada. La cámara de Elena, aquel objeto que parecía un simple pasatiempo adolescente, se reveló como el arma más poderosa de todas. Fue su voz cuando se la arrebataron, su testigo cuando no quedó ninguno. Las imágenes que capturó, latentes en la oscuridad durante 3 décadas, demostraron que un acto de valentía, por pequeño que parezca, puede tener un eco que atraviese el tiempo. Su historia es un recordatorio de que la verdad, una vez registrada, posee una vida propia, esperando pacientemente el momento de ser revelada. Elena no solo fotografió un crimen, sin saberlo fotografió el camino hacia su propia justicia, dejando un mapa para que 30 años después su hermano pequeño pudiera encontrar el camino de vuelta a ella, no a su cuerpo, pero sí a su memoria y a su dignidad. Sin embargo, la ausencia de sus restos mortales es una herida que permanece abierta, un recordatorio constante de la crueldad final de sus asesinos y del sistema que los protegió. La justicia pudo nombrar a los culpables, pero no pudo devolverle a su familia un lugar donde llorarla, un punto final físico para su viaje. Esta ausencia es quizás la lección más dura de todas, que la verdad puede traer claridad, pero no siempre puede reparar lo que se ha roto.
La paz que encontraron los Vargas no fue completa ni feliz, fue una paz fragmentada, construida sobre el doloroso conocimiento de lo que realmente ocurrió. Aprendieron que el duelo solo puede comenzar cuando la mentira termina, y que honrar a los muertos significa, ante todo, contar su historia con una honestidad implacable. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.